Bueno, primero, antes de empezar, pues, porque pensaba yo abarcar la dinámica de fluidos, empezar a entrar a ese tema. Si han tenido alguna duda, he visto ya un poco sus prácticas y he visto algunos errores también. Varios han hecho, bueno, un buen trabajo. De hecho, casi todo el mundo ha logrado entregar sus prácticas, han habido varias prácticas entregadas. Y bueno, algunas personas sí básicamente entienden, creo que el 90-100% de lo que se avanza y hay algunos casos donde también, bueno, por ejemplo, creo que las respuestas que he visto que han puesto han sido buscadas de internet, ¿no? Entonces, también en algunos casos hay respuestas que no corresponden a la mecánica de fluidos, que corresponden a otras áreas, por ejemplo. Respuestas de ingeniería civil, he visto por ahí algunas. Entonces, bueno, eso yo creo que tienen que irse dando cuenta qué conceptos, por ejemplo, son los que vamos a ir empleando, ¿no? en la mecánica de fluidos y qué conceptos, bueno, a menos qué términos se emplean de forma diferente en otras áreas de ingeniería. No sé si han tenido alguna dificultad o tienen alguna consulta respecto a su práctica. Sobre todo quisiera saber si les ha parecido, si estaba fácil o estaba difícil. Sí, Oxy, tengo una duda Sí, aprovechemos. sobre la viscosidad de Newton, sobre el problema. Eh, Ya, en una de las partes, yo puse estáticamente, ¿no? O sea, la velocidad rotacional, pero relativa, ¿no? O sea que la de abajo lo puse estático, lo de arriba tiene que rotar, ¿verdad? Eh, en una de las partes no entendí muy bien, pero en la ley de viscosidad de Newton dice que debemos hallar la fuerza, que es el esfuerzo por el área, ¿verdad? El área que está rotando o el área que está estático. Ahí ya, ya. vi de algunos compañeros que usaron el área estático y de otros el área que está rotando, entonces me confunde un poco. Ya, perfecto. Sí, es buena pregunta. Bueno, en la ley de Newton, en realidad, bueno, voy a hacer una página extra entonces para hablar de esto. La ley de Newton, bueno, es bastante sencilla, ¿no? Porque de hecho él hizo su experimento en dos placas que tenían el mismo área, ¿no? En todo caso, básicamente era la misma área en los dos casos. Y entonces el área acá arriba era la misma que la que teníamos aquí abajo. En el caso concreto de su ejercicio, creo que era, bueno, en formas cónicas, por ejemplo. Voy a tratar de recordar, me parece que era. No estoy recordando bien la forma, creo que es algo así. No, creo que era algo así, de hecho, bueno, había un eje arriba. Venía a ser algo así, ¿no? La forma que tenían ustedes. Esa era una de las superficies. Y la segunda, bueno, era una que venía por fuera. En realidad, tal vez hay un aspecto que no hemos mencionado. Yo creo que ambos están bien, solo que tenían. Entonces, bueno, esta sería una de las superficies, el área exterior, por ejemplo. Y bueno, esta otra sería el área interior, que señalaba acá en rojo. Bien, bueno, entre esas dos áreas está el fluido, en ese espacio está el fluido y hay un espesor de película, ¿no? Que en todo caso es el espesor E. Bueno, habían dos dudas que yo he encontrado, es que algunos calculaban un espesor acá y luego proyectaban para calcular otro espesor acá y luego otro espesor acá, por ejemplo, y utilizaban otro espesor por acá. En realidad no es tan así como se ve. Les voy a dar una idea de más o menos del orden de magnitud de este tipo de. Bueno, haremos esto. La ley de Newton se aplica a la ley de viscosidad, porque vamos a aclarar que la ley de Newton es la ley de fuerzas, ¿no? La ley de viscosidad, entonces, en todo caso, de Newton. Esta tiene una aplicación específicamente eh, para, bueno, en este caso lo que hemos aprendido nosotros es para perfiles lineares, aunque se aplican perfiles también parabólicos, es decir, cuando las velocidades acá tienen una distribución, bueno, voy a dibujar un triángulo que no sé si corresponde, pero un triángulo de velocidades acá lineal. Cuando tenemos distribución de velocidades de forma lineal, entonces un perfil de velocidad lineal, es ahí donde se puede aplicar la ley de viscosidad de Newton y en ese caso el espesor es algo que creo que no sé si se ha mencionado, es pequeño, es un espesor, voy a anotarlo acá, pero en realidad es muy importante. Este tipo de distribuciones laminares de velocidad se dan en espesores pequeños.
Ahora, bueno, ¿cuánto es pequeño? Normalmente, para dar una idea de una pieza, esto sobre todo sirve para lo que es lubricación de películas de aceite. Entonces, toda esa parte de perfiles lineares se da en lo que es lubricación de componentes mecánicos. Entonces, por eso se habla de aceites y todo ese tipo de relaciones, porque de hecho todo este cálculo, en todo caso, de ley de viscosidad de Newton con perfiles lineares, se da para espesores pequeños y bueno, eso se da más que todo en casos de lubricación. Para darles una idea, los diámetros de un eje, por ejemplo, que vamos a lubricar, están alrededor de unos 2-3 centímetros, ¿no? Pueden ser unos 20 o 30 milímetros. 20, voy a poner, por ejemplo, alrededor de 30 milímetros. Es el tamaño de la pieza, más o menos, ¿no? Que la superficie que habría que ir cubriendo. Pero ahora bien, el espesor de lubricación, o sea, es decir, la capa de película lubricante en un cilindro, en un pistón, en un eje lubricado, es alrededor de 2 centésimas, 4 centésimas de milímetro. Y entonces, tal vez para darles una idea de más o menos el caso aplicativo, ¿no? De todo ese tipo de cálculos, relaciona entonces diámetros de una cierta proporción en milímetros, pero con centésimas o décimas de milímetro para la lubricación. Entonces, por lo general, este espesor es bastante pequeño, en escala real sería bastante pequeño comparado con el espesor real. Entonces, por lo tanto, en realidad, acá la medida que podían haber utilizado ustedes en radio 1, por ejemplo, o había otras personas que han utilizado radio 1 más el espesor, por ejemplo. Incluso he visto algunos casos, creo que han proyectado el radio, entonces han hecho más el espesor sobre el coseno del ángulo, cosas así. Bueno, en realidad acá lo que sucede es que en los tres casos el espesor es bastante pequeño comparado al radio. Entonces simplemente podían tomar un valor directamente despreciable, ¿no? Entonces la dimensión con la que se calculaba podía ser en realidad debería ser el de la superficie que se desplaza, el de la superficie que se mueve. Pero a manera de entenderlo, esto significa que si el espesor de película es delgado, en realidad vamos a considerar que tanto el área exterior y el área interior son iguales. Y el dibujo, a pesar de que el dibujo que tenían ustedes, bueno, sí tenía un espesor que parecía apreciable, ¿no? Parecía un espesor grueso. Entonces, yo creo que esa aclaración es necesaria para entender que, bueno, en todo caso, voy a considerar entonces como correcto, por ejemplo, los quienes han hecho de esta forma, bueno, en realidad los que han hecho un poco de esta forma, un poco se han complicado la vida al tratar de proyectar todos los espesores y calcular el espesor de cada zona. Simplemente podían asumir que era un espesor constante, ¿no? Entonces, ¿sí he respondido a tu pregunta? Entonces, directamente podían considerar, bueno, los radios que nos daban, ¿no? Entonces, el radio R1 y el radio R2 para este radio. R1 creo que es el radio mayor y R2 es el radio menor. Para resolver el problema. Entonces, bueno, para resumir, entonces la ley de viscosidad de Newton se aplica con espesores pequeños. O al menos ese es el caso de, tenemos acá, ¿no? Con espesores pequeños tenemos esta distribución lineal de velocidades, que es la que hemos estado aplicando en estos ejercicios. Por lo tanto, bueno, lo único que vamos a hacer es que el espesor es despreciable respecto a las dimensiones del objeto que está en movimiento. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, ambos tenían velocidad angular, ¿verdad? Debíamos aplicar movimiento relativo. Sí, exacto. Entonces, bueno, en cualquier caso que ustedes tengan dos piezas móviles, ¿no? O sea, dos objetos en movimiento, y el análisis que necesita que uno de los objetos esté en reposo, tenemos que aplicar la relatividad de movimiento. Y entonces reducir la velocidad de uno de los objetos a cero, ¿no? Llevarla a cero. Sí, teníamos que hacer eso en este ejemplo. Si no recuerdo mal, creo que uno de los objetos rotaba en un sentido y el otro rotaba en sentido opuesto, me parece. En el sentido de rotación, este lado, ¿no? Omega 2.
Entonces, para anular esto, bueno, podía anular omega 2, por ejemplo, entonces tendría que agregar la velocidad vectorialmente opuesta y a los dos objetos, ¿no? Entonces, tanto acá como acá. Esto al sumar me daba 0 vectorialmente y esto al sumar me daba omega 1 más omega 2, ¿no? Esa es la velocidad relativa que habríamos tenido en ese caso. Eso es porque ahora están opuestas las velocidades de rotación de ambos objetos. Sí. Y eso lo vamos a hacer, bueno, no solo en viscosidad, ¿no? También creo que ya han visto que en álabes, con los álabes también se mueven. Lo que vamos a hacer es poner en reposo el álabe agregando velocidades para relativizar el movimiento. Bueno, bien, ¿alguna otra consulta? Bien, algunos otros. Luego, bueno, si simplemente resumo todo lo que es el capítulo de viscosidad, hay unas cuantas variables que se relacionan, ¿no? Básicamente está el esfuerzo cortante, está la viscosidad, está, bueno, este término, la tasa de deformación de V sobre Y, teniendo en mente que Y es la dirección del espesor de película en todos los casos. Para cada diferencial de área, bueno, para cada área analizada de Y es la dirección del espesor. Luego teníamos también, por definición de esfuerzo, el esfuerzo es una fuerza en un área. En este caso tendría que ser la fuerza paralela, ¿no? Sobre el área. Y en el caso concreto de la viscosidad, bueno, es la fuerza viscosa, ¿no? Es esa fuerza viscosa sobre el área que analizamos. Bueno, y normalmente como tomamos diferenciales de área pequeños o porciones de área pequeña, en realidad correspondía a diferenciales de fuerza lo que hacíamos. Y finalmente, la última ecuación con las que hemos relacionado siempre todo es el torque, ¿no? Entonces, en componentes de movimiento lineal, bueno, nos basta la fuerza. Entonces, nos basta conocer la fuerza para casos de movimiento lineal, que son causados por fuerzas, ¿no? En la mayoría de los casos que tenemos nosotros en los ejercicios son movimientos de rotación, ¿no? Rotacional. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir llegar a los torques, ¿no? A los momentos torsores. Y eso en realidad lo hacíamos de esta forma. Bueno, tomamos el diferencial de fuerza, que normalmente eran fuerzas calculadas en áreas pequeñas, multiplicamos eso por el radio de ese diferencial y eso básicamente era una cantidad pequeña de torque, ¿no? Que teníamos que ir integrando dependiendo la forma geométrica. Entonces acá la complicación creo que era más que todo, aparte de estas fórmulas que son creo que todas las que son necesarias utilizar, la complicación venía con la integración, ¿no? Entonces con las áreas que teníamos que elegir para lograr luego integrar. El proceso básicamente era eso, ¿no? Entonces teníamos esfuerzo cortante, viscosidades, estas tasas de deformación, teníamos fuerzas viscosas o diferenciales de fuerza viscosa, diferenciales de área y diferenciales de torque, ¿no? Esas son todas las variables que básicamente se relacionaban. Y casi siempre hemos llegado a un tipo de expresión en el que el momento torsor total, por ejemplo, es igual a, y toda una expresión, ¿no? Que dependía de la viscosidad, dependía de, creo que el espesor quedaba abajo, el pi normalmente venía por arriba, las dimensiones, bueno, quedaban factorizadas en un factor común, que podía ser, por ejemplo, RL cubo o esto, podía ser, de hecho, R cuarta, creo, R2 cuarta, entonces todo un término acá, y las velocidades angulares también venían acá, ¿no? Omega prima voy a poner. Entonces, al final, lo que encontrábamos era casi siempre una ecuación de un torque que relacionaba a la viscosidad del fluido, al espesor de película, a la velocidad relativa de movimiento y a las dimensiones de todas las secciones, ¿no? De la sección, por ejemplo, cónica, de la sección cilíndrica, de la sección circular. Y bueno, de acá, por lo general, una de las variables de todo este sistema no es conocida. Entonces, en el caso que creo que yo les he pedido, tenían que encontrar una expresión de la viscosidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que había que hacer es despejar la viscosidad de toda esta relación y obtenían el resultado, ¿no? Entonces, de acá simplemente, en el caso suyo, tenían que despejar la viscosidad de esa ecuación.
De algún modo, bueno, funcionan de esa forma, ¿no? Creo que la complicación está en encontrar este término, que es el resultado de todas las integraciones. Entonces, esto es el resultado de las integrales en realidad. La dificultad está en eso, ¿no? Está en el diferencial de área y todo el proceso de integración que viene consigo. Bueno, eso es respecto a la viscosidad, ¿no? En la hidrostática, voy a hacer un pequeño repaso. Bueno, hemos aprendido esto, ¿no? Que la variación de presión en un líquido en realidad es menos densidad por gravedad por la variación de alturas, ¿no? Delta Z. Hemos aprendido también podemos llamar a menos delta Z, podemos llamarle H. Entonces, podemos escribir esto de esta forma. La variación de presiones es igual a, bueno, y esto podemos llamarlo gamma, entonces puede ser ρ por G por H, ¿no? Entonces aquí, básicamente, la altura H sería menos delta Z. ¿No? Entonces, de acuerdo a la profundidad sería el inverso de la... entonces Z se medía hacia arriba y H se solía medir entonces de un cierto nivel, en este caso de una altura Z de referencia, hacia abajo, ¿no? Entonces por eso quedaban opuestos. Pues, bueno, en realidad si esto yo lo reescribo, voy a aprovechar de hacer una modificación a esto. Entonces voy a hacer un gráfico de este tipo. Líquido, superficie libre, a esta altura, todo medido desde un cierto piso. Esa altura de referencia vamos a llamarle Z0. A la altura de un punto cualquiera le voy a llamar Z. A la presión de ese punto de referencia, es decir, de esta línea de referencia, vamos a llamarle P sub 0. Y a la presión que quiero calcular acá en este punto, vamos a llamarle P. Entonces, bueno, en realidad son dos puntos. Tal vez me gustaría que lo remarque de otro color. Entonces, esos dos puntos, ¿no? En referencia, bueno, tiene valores Z0 y P sub 0, y el punto cualquiera en el fluido tiene una altura Z y una presión P. Reescrito esto de esa forma, en realidad esto sería P menos P sub 0 es igual, voy a aprovechar de reescribir esto de esta forma, menos densidad por gravedad por Z menos Z0. No, y de hecho, esto sí lo reordeno. De hecho, si paso a dividir todo esto entre, bueno, el término de densidad por gravedad lo paso a dividir acá, se va a obtener esta ecuación. P menos P sub 0, lo voy a ordenar de esta forma, sobre el ρ por G, sobre el ρ por G. Esto sería igual a, bueno, simplemente a Z0 menos Z, ¿no? Si tomo en cuenta el signo. De hecho, voy a seguir ordenando, voy a poner todos los términos 0 a un lado y todos los términos independientes al otro lado. Entonces, esto en realidad puede quedar de una forma que yo creo que ya les va a ser más familiar a partir de ahora. Entonces, a la presión, bueno, ρ sobre G es también el peso específico, ¿no? Lo voy a llamar gamma, ¿no? Este término es, todo este término es el peso específico del fluido. Ahora voy a trasladar Z a este lado, ¿no? Entonces más Z. Y todo lo que es P sub 0 y Z sub 0 lo voy a dejar al lado derecho. Entonces esto va a ser P sub 0 sobre gamma más Z0. No sé si esta ecuación ya les es algo un poco más familiar. ¿A qué se parece esta ecuación? A la ecuación de energía. Pero le falta la velocidad. Ajá. Bueno, en realidad, la ecuación de la hidrostática está en estos términos de la ecuación de energía, ¿no? Entonces, estos términos de la ecuación de energía representan la variación entre presión y alturas en un fluido. Ok, entonces, bueno, en realidad lo que va a pasar es que ahora lo que vamos a hacer con la ecuación de energía es que vamos a introducir lo que pasa entre dos puntos, tomando en cuenta la presión, la velocidad y la altura. Y luego vamos a introducir de paso otras formas de energía que podría tener el fluido. Entonces, de alguna manera estos dos términos
y representan formas de energía que almacenan, que tiene un fluido, ¿no? Entonces, esto es básicamente energía potencial, porque originalmente esto era ρ por g por z, es casi como masa por gravedad por altura. Entonces, básicamente era derivado en términos de energía potencial. Y esto es energía, bueno, se conoce como energía de presión o es un tipo de energía elástica en el fluido. Pues bueno, vamos a ver ahora la ecuación de la dinámica de fluidos. ¿Okay? Entonces, esta es una, bueno, voy a escribirlo así, ecuación de la estática de fluidos, ¿no? Esto representa lo que pasa con la estática. Es la misma que esta, he partido de acá, en realidad. Entonces, he reescrito esa ecuación en otra forma, ecuación de la estática de fluidos. Bueno, la dinámica entonces considera aparte la velocidad de esos dos puntos, la velocidad del fluido en diferentes puntos del fluido. Eso es lo que vamos a ver entonces en la dinámica de fluidos, ¿no? Entonces, básicamente las variables que van a interesar son presiones, velocidades y alturas, ¿no? Bueno, va a haber tanto en un punto 1, en un punto 2, o en un punto 0 y en un punto... Bueno, acá en todo caso había un punto 0, sería este, y había un punto genérico, ¿no? Un punto P. Normalmente para las demostraciones de dinámica de fluidos, bueno, se empieza a dar nombres a los puntos, entonces se le puede llamar, por ejemplo, punto 1, punto 2. Simplemente es nomenclatura y dándole nombres a los puntos. Se tiene esto. Entonces tengo ahora una especie de fluido circulando por un tubo. Aquí el punto 1, bueno, sería este. Entonces, todos los valores de presión, altura y velocidad son 1. Y acá, bueno, hay otros parámetros que sería el área transversal, el área 1, y x1 sería la distancia que recorre, por ejemplo, en un segundo. De algún modo podemos decir que la velocidad 1 es igual a x1 sobre un tiempo específico. Puede ser, por ejemplo, sobre un segundo. Entonces, para decir de forma directa, sería así. Y en este caso, el punto 2 sería el punto que tengo acá arriba, ¿no? Ese punto de acá, y acá sería el punto 1. Entonces, si escribo esa ecuación, esta ecuación, bueno, se puede escribir de dos formas, ¿no? Primero está la ecuación de Bernoulli, esta en realidad que les estoy mostrando acá, la ecuación de Bernoulli, que es la versión simplificada de la ecuación de energía. Primeramente ha sido este científico que ha encontrado primero fue este científico quien encontró esta relación entre estas tres magnitudes, ¿no? En dos puntos diferentes. Entonces todo esto es los valores concernientes al punto 1, todo esto es lo que corresponde al punto 2, ¿no? Entonces lo que he encontrado es que, bueno, ahora ya se tenía conocimiento de esto en ese punto, ¿no? Entre la relación entre presión y altura. Lo que ha determinado es, bueno, aparte, qué relación tiene la velocidad respecto a todo el sistema. Entonces, la ecuación de Bernoulli nos dice que en un fluido, bueno, hay la energía de un punto, voy a llamar todo esto la energía del punto 1, es igual a la energía del punto 2. Básicamente su demostración partió de la conservación de energía mecánica de partículas sólidas, simplemente que dividida por unidad de volumen. Entonces, Bernoulli en realidad ha planteado la conservación de energía por unidad de volumen, que es un poco más adecuada para los fluidos. Por eso el término de masa sobre volumen, bueno, daría densidad, ¿no? Entonces, básicamente esto es bueno, energía elástica, en realidad esto. Esto es, bueno, un término parecido al de energía cinética. Y este es un término de energía potencial, ¿no? En un punto 1, todo esto. Entonces, sumados esas tres energías, tengo la energía del punto 1 por unidad de volumen. Y si hago lo mismo acá, bueno, también sumo la energía elástica, acumulada en forma elástica. Bueno, acá la energía cinética del punto 2 más la energía potencial del punto 2. Tengo toda la energía total del punto 2 por unidad de volumen. Y lo que él básicamente ha establecido es que esa
esas dos cantidades de energía deberían conservarse, ¿no? O sea, la energía en un sistema que no recibe trabajo o que no tiene pérdidas. Bueno, básicamente en la ecuación de Bernoulli lo que pasa es esto, ¿no? Trabajo externo es cero y la pérdida también es cero. Entonces la ecuación básicamente no tiene esos términos porque su sistema es conservativo en ese sentido. No existen pérdidas de energía ni trabajos externos ni entradas de energía en el sistema. Y bueno, eso sería entonces la expresión de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y si se dan cuenta, bueno, tiene términos muy similares a los que tenemos en términos de energía cinética y energía potencial para los sólidos. Bien, luego de la ecuación de Bernoulli, básicamente esta ecuación se ha completado agregando estos otros dos términos, ¿no? Y eso es lo que conocen ustedes como la ecuación de energía. Bien, entonces, bueno, de la ecuación de Bernoulli, básicamente de acá se deriva luego la ecuación de energía, ¿no? Entonces, que es una versión más completa de la ecuación de Bernoulli, considerando, bueno, los posibles trabajos externos, que básicamente van a ser hechos por máquinas hidráulicas, pueden ser turbinas, bombas, cualquier elemento que aumente energía al fluido, entonces, que lo pueda aumentar en forma de presión, que lo pueda aumentar en forma de velocidad o que le pueda aumentar en forma de elevación. Y eso básicamente es lo que incluye, entonces está acá agregando el término más W y también agregamos el término de pérdidas en realidad. Entonces, tanto las entradas y salidas de energía se consideran en la ecuación de energía, ¿no? Pues, bueno, básicamente es la misma ecuación, solamente que una es una versión un poco más simplificada, vamos a decir, que la segunda. Bien, vemos qué variables van a introducirse en la dinámica de fluidos. El término W, esto en realidad, esto es un término que representa a todas las maquinarias hidráulicas, a todas las máquinas o aparatos que puedan generar o consumir trabajo. Entonces, en realidad, en la dinámica de fluidos vamos a considerar presiones, velocidades, alturas, estos otros componentes o lo que serían máquinas. Y aparte, bueno, el término, todo lo que es pérdidas. Entonces, estas son en principio son las variables de la ecuación de energía. Luego vamos a ver que también vamos a tener que agregar se puede calcular otro tipo de elementos que son fuerzas hidrodinámicas. Ya no son fuerzas estáticas, sino son un tipo de fuerza diferente. Se conoce como fuerzas hidrodinámicas, ¿no? Son las que han conocido ustedes al estar calculando álabes. En realidad, estas son las variables con las que vamos a trabajar ahora. Y siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 elementos. No todos los ejercicios abarcan el cálculo de esos 6 elementos, ni los incluyen, pero bueno, mínimamente estos 3, ¿no? Presión, velocidad y altura. En los casos más simples no habrá que calcular fuerzas y no habrá máquinas ni pérdidas que tomar en cuenta. Pero bueno, siempre al menos estas 3 variables. Bien, entonces, en realidad lo que necesitamos son ecuaciones que relacionen estas variables dentro de un sistema de fluido que esté en movimiento, ¿no? Un sistema dinámico. Y bueno, entonces para eso tenemos las 3 leyes de conservación, que van a ser las 3 ecuaciones que vamos a poder utilizar en la dinámica de fluidos. En concreto, esta primera que he escrito acá, esta es la ecuación de continuidad, ¿no? Esta es la ecuación de continuidad. Yo lo voy a escribir, bueno, sí, siempre vamos a hacer referencia a la ecuación de continuidad con este nombre, ecuación de continuidad. Pero en realidad lo que esta ecuación expresa es una conservación de masa, ¿no? Entonces, esta ecuación de continuidad es una conservación de materia, ¿no? Entonces es una ley que tiene que cumplirse en todos los casos. Lo que me dice es que la masa que ingresa por ejemplo, en este tramo de tubería, la masa que ingresa por este extremo de entrada es igual a la masa que va a salir por el flujo másico, en todo caso, que va a salir por el extremo de salida. Entonces, bueno, no es masa, sino es masa sobre tiempo, ¿no? Entonces, el flujo másico que ingresa es igual al flujo másico que sale. Es una conservación
de masa, en realidad. Eso es la ecuación de continuidad. Bueno, eso es algo que se va a cumplir en cualquier sistema, en realidad. Luego, bueno, está la ecuación de lo que vamos a denominar nosotros la ecuación de energía, ¿no? Y como hemos visto, bueno, tenemos que tomar en cuenta estas tres variables: presión, velocidad y altura de un punto 1, y también en los términos de presión sobre gamma más Z2 y más velocidad al cuadrado sobre 2 veces G, el término de velocidad en el lado 2. Y aparte, bueno, están esos otros dos términos que representan, por ejemplo, omega, bueno, W de 1 a 2 representa el trabajo que introducen algún tipo de máquinas en el trayecto desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿no? Entonces, en ese trayecto, si yo me topo con alguna máquina que incrementa la energía, bueno, eso tendrá un valor, ¿no? En este caso en concreto, como no hay ninguna máquina en el camino, entonces esto valdrá 0 en este caso, ¿no? Y las pérdidas, bueno, vienen a ser la pérdida de energía que se da en este camino. Y en caso ideal, vamos a decir que no hay pérdidas, pero la realidad es que si un fluido tiene viscosidad, ya la viscosidad es una forma de disipar energía, de perder energía. Las fuerzas viscosas son fuerzas de fricción y de hecho eso es pérdida por fricción. Entonces, solo por el hecho de que tenga viscosidad en el fluido, y es lo que casi siempre va a pasar, bueno, tendríamos pérdidas en el fluido. Y aparte, otra cosa está el rozamiento en tuberías, ¿no? La fricción con las paredes de la tubería. Eso me va a causar otro tipo de pérdidas. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a calcular. Bueno, en realidad, esta parte yo diría que es la esencia del segundo parcial, el cálculo de las pérdidas. Hay bastante que calcular acá. Es bastante largo solo el cálculo de las pérdidas. Entonces, bueno, el resto vamos a ir a entrar más en detalle en un segundo parcial. Por lo pronto, lo que vamos a hacer, por ejemplo, para calcular las pérdidas, vamos a decir, por ejemplo, que las pérdidas van a ser 5 veces la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Por dar un número, ¿no? Ese 5 puede ir variando. Esto es simplemente el valor coeficiente que va cambiando. Entonces, por dar un ejemplo, puede ser 5, ¿no? O en otro ejemplo puede ser 2. Por lo pronto vamos a calcular de esta forma las pérdidas. Eso es un cálculo simplificado de la pérdida. Ok, entonces bueno, no vamos a ahondar más en detalle de esto, simplemente que hasta este punto vamos a hacer nuestros ejemplos. Entonces, de por sí, la ecuación de energía es una ley de balance de energía entre dos puntos de un sistema, ¿no? Entonces, la ecuación de energía voy a escribir acá, en todo caso, entre 1 y 2. Bueno, en todo caso es importante porque siempre tenemos que determinar una ecuación de energía entre dos puntos, ¿no? Y finalmente está esta última ecuación, que es la ecuación de cantidad de movimiento. Bueno, creo que el docente lo escribe cantidad y movimiento, así lo abreviamos, ¿no? Cant de move. Ok, bueno, esta ecuación lo que básicamente nos relaciona es este término, que son sumatorio de fuerzas. Para aclarar, a lo mejor son fuerzas externas al volumen de control. Entonces aquí hay que hablar un poco de volúmenes de control también, ¿no? Las fuerzas externas al volumen de control. Bueno, en este caso, en nuestro ejemplo, en este fragmento de tubería, el volumen de control sería este espacio delineado en rojo, que delimita un cierto espacio de fluido, ¿no? Ese volumen de control va a tener una superficie de control, es decir, toda la parte exterior, toda la superficie externa, digamos, en la cáscara externa de ese volumen va a ser la superficie de control. Entonces eso sería esto acá. Y los diferenciales de área vectoriales son básicamente pequeñas porciones de esa superficie de control, pequeñas porcioncitas acá que tienen un vector diferencial de área, ¿no? En realidad, cada vector diferencial de área siempre, en regla general, va a quedar mirando hacia afuera del volumen de control. Entonces, en este caso, bueno, iría por acá
su diferencial de área, ¿no? En este caso quedaría hacia este lado el diferencial de área, si tomo una porción pequeña. Entonces, bueno, el diferencial de área es una porción pequeña del área de la superficie de control, ¿no? Entonces, bueno, quedaría así. Entonces, es un poco la definición de este elemento. Bien, y acá, bueno, la velocidad es la velocidad del fluido en cualquier punto, ¿no? Este término V viene a ser, o V acá, vectorial, es la velocidad en algún punto del fluido. Bueno, en este caso en concreto debería ser la velocidad del fluido en ese diferencial de área. Entonces, bueno, por eso es que normalmente no tomamos mucho este diferencial de área, porque la velocidad del fluido en esa porción es esta, y no viene mucho hacer cálculos de productos escalares cuando tenemos 90 grados. Eso va a dar 0. Donde sí se vuelve interesante y tenemos valores diferentes de 0, entonces por eso en realidad no tomamos mucho en cuenta estos diferenciales de área, porque en todas estas porciones donde el vector diferencial es perpendicular a la velocidad, eso daría 0. Entonces donde sí es interesante es acá, ¿no? En las entradas y en las salidas, donde los vectores diferenciales de área vienen a ser paralelos o, bueno, pueden quedar en el mismo sentido o en el sentido opuesto los diferenciales de área. Entonces, bueno, es por eso que normalmente se consideran más que todo estos términos de la superficie de control y las entradas y salidas. Entonces, en las áreas de entrada y en las áreas de salida de ese volumen de control. Ok, y bueno, es por eso, ¿no? Es por esa razón. Entonces, bien, ahora sí que entendemos esos términos. Estas fuerzas son fuerzas externas al volumen de control. Eso me mencionó. Entonces, son fuerzas que en realidad estaría ejerciendo el recipiente. Que el recipiente estaría ejerciendo sobre el fluido. En este caso, bueno, el recipiente sería la tubería, ¿no? Entonces serían fuerzas que la tubería estaría ejerciendo sobre el volumen de control. Bien, y esto en realidad, esta ecuación de cantidad de movimiento, bueno, es una... igualmente es una conservación. Es la conservación de otra... Aquí se conserva la masa, acá se conserva la energía. Y en esta se conserva otra cantidad que se denomina el momentum o el momento, ¿no? El momento lineal. Cantidad de movimiento, momentum, el término en latín creo que es momentum. Entonces, esas tres cosas son las que se conservan en un sistema dinámico. La masa, la energía y el momentum, ¿no? Momentum, bueno, es esto. Es un vector que representa la masa por la velocidad. Bueno, esto es el momentum, ¿no? O la cantidad de movimiento. Entonces significa que si no existen fuerzas, o eso es lo que significa, que si no existieran fuerzas, las partículas tendrían a moverse con la misma velocidad. Y tendría que haber sí o sí algún tipo de fuerzas para que existan cambios en la velocidad. Y en este caso sería cambio en la dirección de la velocidad. Ok. Entonces, bueno, son esas tres leyes las que vamos a utilizar para resolver nuestros problemas. La primera, esta, la segunda y la tercera. Ahora, dependiendo qué variables son las que tenemos que resolver, bueno, tenemos que aplicar diferentes de estas ecuaciones, ¿no? Entonces, normalmente, bueno, va a haber presión, velocidad, altura, todo lo que es el trabajo de bombas o turbinas, este término W. Luego va a estar las pérdidas y también vamos a tener las fuerzas, que en este caso son las que vamos a calcular como reacciones, ¿no? Las reacciones de anclaje, las fuerzas de anclaje. Es decir, la fuerza que debería hacer la tubería o el recipiente sobre el agua, sobre el fluido, para que éste pueda desviarse de esta forma, ¿no? Anclaje. Entonces, nuestra obligación, bueno, es en calcular las fuerzas de anclaje. Pues dependiendo, ¿no? El ejercicio. Si solamente nos piden resolver estas tres variables, pues nos bastará con resolver las ecuaciones que relacionan velocidades, presiones y alturas, ¿no? De estas dos. En cambio, si nos piden, bueno, también esto hasta acá, también turbinas y pérdidas, pues en realidad esta ecuación es la que nos sirve. Entonces, entre estas dos podemos resolver ese tipo de problemas. Y en cambio, si aparte nos piden también encontrar reacciones y fuerzas dinámicas, bueno, necesitamos involucrar la tercera ecuación, ¿no? La cantidad de movimiento. Bien, entonces bueno, esto es lo que hay que entender de esas tres ecuaciones. Son las tres leyes de conservación de un sistema dinámico. Y estas nos ayudan a resolver todo tipo de problemas.
Bien, entonces, bueno, sabemos que tenemos que manipular hasta 6 variables, ¿no? En un punto. Bueno, en realidad serían P1, C1, Z1, y luego también habría P2, V2 y Z2, por ejemplo, en 2 puntos. Ahí puede haber un poco más de puntos, entonces vamos a ir viendo eso en la medida que hagamos ejercicios. Bien, hasta acá todo claro. Sí, tengo unas preguntas. Perdón. Sí. Esto ya es de dinámica de fluidos. En la parte de, si tenemos un sistema, bueno, una tubería, ¿no? Por la cual va a pasar un fluido y esta tiene distintos diámetros. Si quisiéramos calcular, digamos, su velocidad, utilizaríamos la ecuación del caudal y solo cambiaríamos, o sea, para las velocidades solo cambiaría sus áreas, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad, no creo que no lo he aclarado, pero sí. En realidad, la ecuación de continuidad inicialmente es esta ecuación, ¿no? La conservación de masa. Entonces, densidad por velocidad por área en cada punto. Y en el caso de los líquidos, justamente la densidad es constante, entonces en un punto 1 no varía respecto a un punto 2, esto en realidad se simplifica. Y si eso pasa en un fluido incompresible, en un líquido, en realidad la conservación de masa se reduce a una forma más fácil a una conservación de caudales. Entonces, para un líquido incompresible, como un agua o cualquier otro fluido líquido, bueno, la ecuación de continuidad directamente pueden escribirla como una ecuación de caudal. Y sí, acá entonces, si yo tengo, normalmente voy a tener las áreas, eso es algo que por lo general conozco, las áreas, porque conozco los diámetros o alguna característica geométrica. Y puede que solo conozca una velocidad, ¿no? O un caudal. Y donde acá lo que tocaría es despejar la última variable. Sí, entonces en un ejercicio vamos a ver cómo se aplica esta ecuación. Es relativamente sencillo. El concepto está acá. Oxy, con respecto a esa misma pregunta, si por ejemplo en el enunciado nos diría que existen pérdidas en la tubería, igual podríamos utilizar esta ecuación de la conservación del caudal, digamos, o tendríamos que tomar otras medidas por lo que hay pérdidas de agua, entonces no va a ser el mismo caudal que va a pasar. Ya. Así está bien, esa pregunta creo que la he entendido. En la clase del INGE sí hubo esta pregunta. En realidad lo que pasa con las pérdidas no son pérdidas de materia, son pérdidas de energía. Entonces, la conservación de masa va a seguir existiendo, esto va a seguir dándose. Y la pérdida acá no es una pérdida de materia, ¿no? No perdemos fluido, sino lo que se pierde acá es energía en el fluido. Lo que podría reducirse sería la presión. Normalmente la pérdida se traduce en pérdida de presión. Bueno, la pérdida de este término, ¿verdad? Se pierde más que todo, ¿no? Cabeza de presión. Entonces, sí, la conservación de materia existe aún en sistemas con pérdida. Entonces, esto sigue cumpliéndose. Perfecto, gracias. ¿Listo? Ya. Y bueno, yo creo que estamos listos para poder hacer algunos ejercicios. Voy a ponerme a grabar la pantalla. Y vamos a ver entonces dos ejemplos. Bueno, esto no lo voy a saltar, pero es bueno que le den una lectura. En el PDF que tienen de descripción está una mejor explicación de lo que es el teorema de transporte de Reynolds. Pero dicho de manera sencilla, sería esto, lo redacto de esta forma. Pues, el teorema de transporte de Reynolds es un teorema de conservación de orden general que permite establecer la conservación de cualquier cantidad propiedad física que se pueda medir en un sistema o en un volumen de control. Y en realidad lo que hace es relaciona la variación de una magnitud, en este caso la magnitud la han llamado ustedes n, esa sería la magnitud física, dentro de un sistema, ¿no? Entonces, el sistema sería, por ejemplo, un bloque de agua, una cantidad de agua, como por ejemplo decir algo, 1 kilo de agua dentro de la tubería. Eso sería el sistema, ¿no? Entonces, este que está representado en celeste. Entonces, bueno, este sería el sistema, sería este que está representado acá en celeste. Cuando ese sistema está en movimiento y atraviesa en algún momento un volumen de control que se encuentra fijo, entonces el volumen de control sería este objeto que está
restringido acá, este espacio fijo. Lo que pasa es que la propiedad n dentro de ese sistema cambia de una cierta manera respecto al tiempo. Pero yo puedo establecer acá ecuaciones que me permiten relacionar, en todo caso, lo que pasa con esa propiedad dentro del sistema, midiendo, tomando mediciones en el volumen de control. Es decir, si yo midiera esa propiedad o sus variaciones de esa propiedad, esos dos términos, dentro del volumen de control. Entonces, esto es un término que está relacionado con, es un término que está relacionado con el sistema. Entonces, bueno, este objeto celeste que tiene acá. Y esos dos términos son términos que están relacionados con el volumen de control. Entonces, bueno, en sí es algo, el concepto es ese, ¿no? Entonces, si yo quiero medir variación de una propiedad dentro de este objeto que está atravesando un volumen de control, dentro del sistema que está atravesando un volumen de control, tengo que medir, bueno, estos dos cambios dentro del volumen de control. Entonces, lo que pasa, los flujos que hay a lo largo de las fronteras, los flujos, bueno, de esa cantidad, y también si existe algún tipo de generación, es decir, irradiación de esa propiedad dentro del volumen de control, ¿no? Entonces, ese término correspondería a lo que pasa dentro del volumen de control, y estos términos de acá lo que correspondería a lo que pasa en las fronteras del volumen de control. Ok, entonces ese es el concepto de la ecuación de los prototerrenos. No voy a andar más en esto porque es poco conceptual, y al final esto permite más que todo la demostración de las tres ecuaciones de conservación. En base a ese teorema de conservación general se van demostrando estas tres ecuaciones de conservación. Bien. Entonces, bueno, acá tengo dos ejemplos. Y acá voy a aprovechar vamos a aprovechar de hacer una consulta. He visto el otro día, en la clase de Vladimir, mostró todo un PDF, ¿no? Con toda la resolución. Me pareció también bastante adecuado. No sé si prefieren que veamos, por ejemplo, yo tengo acá ese ejemplo. Bueno, por ejemplo, un ejemplo acá, en donde está toda la resolución, y lo veamos acá. O prefieren que vayamos haciendo, escribiendo acá la resolución en la pizarra. Como estuvimos haciendo Auxi, me parece que estamos bien. Ya, perfecto. Bueno, tal vez algunas, claro, sobre todo escribir algunos términos, creo que es algo que puede ser más. Ya, está bien, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Bien, entonces el primer ejemplo que vamos a resolver va a ser este. He dudado si hacer este primero o hacer este otro. Este es más sencillo, pero tiene un concepto más avanzado. Y este es más largo, pero tiene conceptos más básicos. Creo que vamos a empezar por este. Entonces, sí, bueno, empecemos por este. En este caso tenemos un sistema de bombeo con un tanque, bueno, en este caso denominado tanque presurizado, porque tenemos un gas acá arriba con una presión P sub 0. Entonces el enunciado nos dice lo siguiente, ¿no? La bomba, esta de acá, que se muestra en la figura, tiene una potencia P. Entonces voy a escribir aquí. Esa es su potencia, ¿no? La bomba. Con un rendimiento N. Entonces, bueno, eta. Rendimiento eta. Determinar la cota del punto de salida. Entonces, bueno, acá creo que hay que entender bien esta palabra. ¿Qué es la cota? Yo creo que en este punto ya más o menos van entendiendo qué es la cota, y eso estuvo en las preguntas de la práctica. Y la cota es una medición de altura respecto a un nivel de referencia. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos cota H. Lo que significa es que este punto se encuentra en altura H respecto a un nivel de referencia. Ahora, el nivel de referencia, es un nivel que se establece anteriormente. En este caso, el nivel de referencia se encuentra acá. Bueno, es esta simbología también lo que vamos a tener que entender. Esto. Este simbolito, entonces, el triángulo con un valor numérico, representa una cota. Entonces, esto es la cota 0, ¿no? Entonces, el lugar donde el valor, la altura de referencia, vale 0, ¿no? Esta es entonces la línea o el nivel de referencia. Okay, entonces, puede ser escrito en forma de cota 0 o en forma del símbolo. Incluso acá podríamos escribir el símbolo directamente y H, o digamos 12 puntos. Adelante vamos a ver este símbolo
de cota y acá 12, por ejemplo, 12,00. Entonces es una cota 12, ¿no? Entonces significa que entre ese nivel de referencia y este punto, bueno, hay 12 metros de altura. ¿Ok? Entonces eso es el primer punto, que es esta cota. Entonces esto lo voy a borrar. Tenemos cota H. Nos piden entonces la cota del punto de salida. Sería el punto de salida, bueno, es este punto, la salida del chorro. Entonces nos piden en realidad Z7, ¿no? Lo que nos están pidiendo es cuánto vale Z7. Es el valor que no conocemos. Si la lectura del manómetro, el manómetro es este que tenemos acá, es R, y la pérdida de fricción es 1.5 veces la velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, bueno, acá este ejercicio tiene pérdidas, ¿no? Básicamente es esta ecuación. Y bueno, también tenemos dos diámetros, ¿no? El diámetro D1, que es este que está acá, entonces sería toda la sección gruesa de tubería, y el diámetro D2, que es la sección más delgada de tubería. Luego, bueno, está este manómetro que tiene un diámetro que creo que no va a ser necesario que lo conozcamos. Bien, entonces, eso es lo que nos pide, ¿no? Determinar la altura del punto de salida de esta cota Z7. Entonces aquí necesitamos, ¿qué nos están pidiendo? Una altura, ¿no? Y tenemos, bueno, con seguridad la bomba está impulsando el fluido, así que hay caudal y hay velocidad, pero en realidad ni siquiera sabemos cuál es la velocidad en esos puntos. De por sí esto es un sistema de dinámica de fluidos. Entonces tenemos que elegir para hacer ecuaciones, las ecuaciones de conservación, puntos para establecer las ecuaciones. Bueno, acá voy a poner algunos puntos que pueden ser necesarios. Sin embargo, no todos estos van a ser útiles en este ejercicio. Entonces, vamos a tratar de identificar puntos, ¿no? Primero sería, por ejemplo, donde tengo el gas presurizado, ¿no? Ideal podría ser incluso el punto 1, ¿no? Donde conozco la altura y donde conozco la presión. Lo ideal para elegir puntos, en realidad los puntos más útiles son los puntos donde conozco la mayor cantidad de datos. Bueno, en este punto, por ejemplo, conozco la altura, H, conozco la presión, y también sé que si es un recipiente grande, su velocidad sería 0. Entonces, prácticamente conocería todos los datos en este punto, en el punto 1. Bueno, yo le puse, creo, un poco más acá, porque pensé que tenía la cota. Luego, bueno, este otro punto, ¿no? Este punto también está en reposo, no tiene velocidad. Y la presión, bueno, se podría calcular con la profundidad de H. Y la altura, bueno, quedaría en altura 0. Entonces también es un punto que puede servir, ¿no? Tenemos 3 datos en ese punto. Punto 3, en realidad no conocemos ni, bueno, de la presión, velocidad y altura. Conoceríamos la altura, ¿no? Que vale 0. Pero ni la presión ni la velocidad. Entonces, no es un punto muy útil. Esto es más que todo cuando nos piden presión en la succión de la bomba o presión en la descarga. Bueno, vamos a utilizar estos puntos. En este ejemplo, como no nos preguntan eso, no nos va a ser muy útil, nos vamos a saltar estos puntos. Luego, bueno, en este caso, bueno, como tenemos lectura del manómetro, el manómetro toma una diferencia de presiones entre esos dos puntos, ¿no? Entonces, por eso he puesto acá 2 puntos a cada lado de la conexión del manómetro. Y finalmente el punto que nos piden de salida. Bien, entonces vamos a establecer ecuaciones. ¿Cuál sería el punto ideal? Bueno, yo creo que un buen punto puede ser este punto de acá o este punto de acá, también donde puedo conocer la presión. Me parece más fácil el que tiene cota 0, por ejemplo. Entonces acá vamos a elegir este como un punto de referencia, el punto 2. Ok, entonces voy a primero trabajar en esta parte. Esta parte. Lo que haríamos es necesito altura equivalente y no. En este punto P2, bueno, voy a hacer ecuaciones de necesitaría varias cosas, ¿no? Establecer ecuaciones de continuidad, ecuaciones de bueno, acá necesito 2 tipos de ecuaciones. La ecuación de continuidad y la ecuación de
ecuaciones de energía. Como no me piden fuerzas de soporte, entonces no voy a necesitar la tercera ecuación, no voy a necesitar ecuaciones de cantidad de movimiento. Entonces simplemente estas dos. Bien, bueno, el punto 2 es un buen punto candidato, ¿no? Luego el punto 7 es necesario porque ahí tengo que encontrar resultados. Y yo creo que también, bueno, el 5 y el 6, que son los puntos del manómetro, esos también son necesarios. Entonces, bueno, haríamos ecuaciones de energía y continuidad entre estos puntos. Empezaremos, bueno, por, yo creo que lo que conviene, lo más conveniente es inicialmente plantear una ecuación general, es decir, una que atraviese todo el sistema, o al menos que trate de atravesar todo el sistema. O sea, en este caso sería ideal de, por ejemplo, de 2 a 7. Okay, entonces nos va a dar una ecuación que contenga todos los términos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ecuación de energía. Bueno, lo voy a escribir, te voy a abreviar de esta forma, ecuación de energía del punto 2 al punto 7. Bueno, el punto 2, ¿qué tengo? Bueno, lo escribiría así, ¿no? Presión 2 sobre gamma más Z2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces G. Esto va a ser igual a la presión en el punto 7 sobre gamma más Z7 más la velocidad 7 al cuadrado sobre 2 veces G. Y bueno, acá tendría que sumar este término W más la pérdida. Esta sería la ecuación general, ¿no? Entonces, el término de trabajo externo, de trabajo por máquinas, este sí existe, ¿no? En este caso, es el trabajo de la bomba, o el que le vamos a llamar nosotros W de la bomba. Pero un detalle importante es que si está escrito en este lado derecho de la ecuación, la convención me dice que tiene que ser un valor negativo. Entonces, no sé si esto lo ha explicado el ingeniero. Entonces, el resumen es que si lo escriben, este término está escrito en el lado derecho de la ecuación, y así lo que el docente lo utiliza de esa forma, y yo también. Entonces, la convención es que las bombas, entonces las máquinas que aportan energía, tienen un término negativo, ¿no? Menos W de bomba. Y las turbinas, bueno, van a tener un término positivo. Nomás tendría que agregar acá un WT de turbinas. Okay, bueno, esa es un poco la convención para este tipo de máquinas. La pérdida, bueno, va a ser la pérdida que se da en los tramos de tubería que existen entre el punto 2 y el punto 7. Entonces, bueno, sería la pérdida que hay en este diámetro de tubería y la pérdida que hay en este diámetro de tubería. En dos tramos. Bueno, acá la pérdida la voy a escribir. Sería, de hecho, 1.5 veces la velocidad. Bueno, aquí van a haber varias velocidades, ¿no? Vamos a tratar de simplificarlo. Lo que creo que voy a hacer yo es decir lo siguiente. Vamos a decir algo así, para simplificar. Bueno, acá vamos a llamar a la velocidad en esta tubería de diámetro 1, vamos a llamarle V1. Entonces, en el punto 3, 4 y 5 va a ser V1. Y a la velocidad en el tramo delgado, bueno, le vamos a llamar D2. Podemos llamarle incluso velocidad 2. Entonces, eso es para no... bueno, esto, claro, esto puede ser confuso. Voy a llamarle a esta velocidad en este tramo V2. Ok, entonces, en principio esperaría que la velocidad 2 sea mayor a la velocidad 1. Entonces lo he dibujado un poco mal. Lo voy a dibujar así, más cortito. Ok, entonces lo vamos a hacer de esa forma. V1 con diámetro 1, toda esta zona, y aquí V2 con diámetro 2, lo que va a coincidir en esos puntos 6 y 7. Bien, bueno, entonces, habiendo dicho eso, la velocidad que vamos a tener acá en esta sección, bueno, eso es 0. Aquí la velocidad va a ser... Voy a reemplazar esto, ¿ok? Entonces lo voy a reemplazar por... Esto sería la segunda tubería, ¿no?
voy a reemplazarlo por V2. Esta velocidad en este punto 2, bueno, 0. La altura en el punto 2, entonces acá también 0 porque estamos en la cota 0. La presión en el punto 2, bueno, eso tiene un valor. La altura en el punto 7 es la incógnita. Aquí esto está de más. Aquí esto es, perdón, esto, para que no se confunda, esto era parte del otro dibujo. Ok. Y la pérdida, bueno, va a tener que ser 1.5 veces la velocidad en la primera tubería. Más 1.5 veces. Lo voy a escribir de esta forma, lo voy a factorizar los términos. 1.5 veces la carga en las dos tuberías. Entonces vas escribiendo los términos y factorizando, será 1.5 V1 al cuadrado más V2 al cuadrado sobre 2G. Eso sería la suma de las pérdidas en ambas tuberías, ¿no? Bien, pues bueno, sabiendo eso, tenemos una relación entre, bueno, acá qué datos son conocidos. Esto es la incógnita, el Z7 es nuestro incógnito. P2 es un valor que yo conozco, en realidad puedo determinar cuánto vale P2. V2 es una velocidad desconocida también. Entonces, por lo pronto tengo, y V1 y V2 son desconocidos. Entonces, por lo pronto tengo esas tres incógnitas, ¿no? Tengo V1 que no conozco, tengo V2 que no conozco, el término de la bomba también. Bueno, de la bomba se puede encontrar, porque ya tengo que encontrarlo, por lo pronto no. Y son esas variables. Bien, haremos el cálculo. Una preguntita, en las pérdidas es 1,5 por 1,5 más 2 veces B1 al cuadrado, ¿eso es 1 B1 al cuadrado? Ya, lo detallaré mejor. Entonces, 1.5 por V1 al cuadrado sobre 2 veces G. Eso es en la primera tubería, no en la primera sección. Y tendría que ser más 1.5 velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, lo que he hecho es aprovechar de factorizar el 1.5 y entonces he factorizado de esta forma, ¿no? Entonces, sí lo voy a hacer con más detalle mejor. V1 al cuadrado más V2 al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, ese sería el término de pérdidas. Que entonces eso es, para que se entienda bien, entonces, el primer término es lo que corresponde a toda la tubería de diámetro 1, ¿no? Hasta acá. Y el segundo término lo corresponde a esta tubería de diámetro de 2. Eso sería. Entonces, bueno. Creo que voy a quitar esta imagen. Sí. En el segundo miembro hay B2 al cuadrado, o, si no me equivoco, B2 al cuadrado es igual, sobre 2G es igual a 0. Ya. Sí, es que esta era la velocidad en el punto 7, por si acaso. Esta era la velocidad en el punto 7. En este punto. Solo que yo le estoy llamando a esta velocidad, le estoy llamando V2, para que corresponda con el diámetro 2. Es un poco simplemente notación lo que estoy diciendo acá. No sé, o prefieren que manejes hasta 7 índices. Es que también es el tema, ¿no? En realidad, lo correcto es que, para no confundirnos esta vez, entonces mejor le llamaré esto es V7. ¿Ya? Es la versión del punto 7. Sería lo correcto. Okay, entonces voy a establecer ecuaciones de continuidad. Y... Perdón, una pregunta antes. Sí. ¿Por qué la velocidad en el punto 2 es 0? Ahí me perdí. A esta velocidad. Ya. Ok. Bueno, esto tiene una explicación sencilla. Lo que normalmente vamos a suponer nosotros es que los tanques son grandes, es decir, tienen un gran diámetro. Y cuando circula un caudal por una tubería, el nivel, la velocidad con la que baja el nivel de líquido, esta velocidad, es bastante lenta, es casi despreciable. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar que en realidad no desciende el nivel de líquido, es lo que vamos a considerar de forma rápida. Entonces, directamente vamos a considerar, de hecho, esto como si esto fuera 0, el descenso del nivel. Y hecho, en realidad eso va a pasar en toda esta sección del tanque. Entonces, donde tengamos un diámetro, bueno,
tenemos el diámetro del tanque, diámetro D, la velocidad de las partículas dentro del fluido, bueno, va a ser 0. Entonces, es lo que vamos a asumir en los tanques. Eso es cuando no nos dan dimensiones del tanque y cuando vemos o podemos asumir que el tanque es bastante más grande que la tubería. Que hay algunos ejemplos donde sí nos dan diámetros y no es mucho más grande que la tubería, entonces ahí sí puede ver la velocidad a la cual desciende el nivel. Pero en este caso no nos complicaríamos con eso y directamente en todo el recipiente cilíndrico la velocidad es 0 y una vez que estamos en un punto dentro de la tubería, bueno, ahí sí ya tenemos una velocidad de movimiento. Entonces, bueno, es por esa razón. Bien. Bueno, voy a escribir la ecuación. Ya se está poniendo voy a escribir esta ecuación de energía, bueno, como debería quedarme, ¿no? Presión 2 sobre gamma, ¿qué sería igual a eso? La presión del punto 2. Bueno, eso es P sub 0 más, voy a escribir de poco ese término. La presión del gas que tengo aquí arriba más gamma por H, ¿no? Dividido entre gamma, entonces va a ser más H. Bueno, mejor lo haré así. Sub 0 más gamma por H, eso es la presión P sub 2 sobre gamma, ¿no? Eso sería ese término, el primer término. Más, bueno, Z2 es básicamente la altura de este punto, eso es 0. La velocidad, bueno, como estamos dentro del tanque, también va a ser 0. Entonces todo eso terminaría dando 0. Este punto, la presión P7. P7 es la presión en la salida, ¿no? Entonces en el punto de salida. Y la presión del punto de salida también vamos a considerarla atmosférica, apertura atmosférica, por lo tanto la presión manométrica sería 0. Esto nos quedaría, bueno, Z7 es la incógnita. Y luego tenemos estos dos términos, ¿no? Más la velocidad en el punto 7 al cuadrado sobre 2 veces G. Y acá sería el trabajo de la bomba, que bueno, viene a ser negativo. Y la pérdida, bueno, que eran estos dos términos de acá. Y acá mejor si vuelvo a darle la nomenclatura que le corresponde nomás. Entonces, V1 sería V3, esto V5. La nomenclatura que le corresponde aquí es el del punto 7 en realidad, ¿no? Entonces voy a dar la velocidad en la tubería de mayor diámetro, 1.5 veces la velocidad en la tubería de mayor diámetro. Bueno, puede ser V3, puede ser V4 o V5. Yo le llamo V1, pero es para no confundir con esta velocidad. Le llamaré entonces, bueno, utilizaré el V5. Acá el tema es la numeración. Lo que está complicando un poco las cosas es la numeración. En realidad deberíamos haber llamado D5 y D7, tal vez, para que tenga más sentido con los puntos. Pero eso va a pasar, en los exámenes va a pasar, les va a dar directamente datos D1, D2, D3, y ustedes tienen que entender la numeración que van a utilizar. Entonces, bueno, acá el punto final de salida, bueno, sería la velocidad 7, ¿no? Vamos a ver 2 veces G. Ok. Entonces, bueno, la imagen acá se entiende. Entonces básicamente necesito relacionar esto con dos velocidades, ¿no? Con la velocidad que tengo en este tramo, que puede llamarse V4, puede llamarse V5, puede llamarse V3, y la velocidad que tengo en este tramo, que podría llamarse V6, V7, o otro nombre, ¿no? Ustedes podrían darle otro nombre. Yo le estaba llamando a esto en V2 y a este V1, ¿no? Para que corresponda, les decía, para que corresponda el diámetro 1 con la velocidad 1 y el diámetro 2 con la velocidad 2. Eso es lo que estaba intentando hacer. Pero lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a manipular entonces acá V7 y aquí vamos a llamarle V5, por ejemplo. Sería la velocidad en el punto 5, ahí está la velocidad en el punto 7. Los diámetros van a seguir siendo D1 y D2. Entonces lo vamos a manipular de esta forma, entonces, V5 y V7. Entonces, bueno, acá sería, pues esta ecuación en realidad sería con 5 y 7, ¿no? V5 y esta sería V5, esta sería V7 y esta sería V5 más V7.
Entonces, bueno, esto escrito de esa forma sería esto. Esta es la ecuación de energía, ¿no? Escrita en esa forma. Acá hay todavía términos que necesito resolver, ¿no? Esta potencia, bueno, las velocidades, ¿no? Que todavía no sé cuánto valen, y la altura. Son hartas incógnitas. Bueno, para eso me va a servir la ecuación de, vamos a llamar esto la ecuación 1. Okay. Vamos a escribir ahora otra ley de conservación, que sería la ecuación de continuidad. Vamos a hacer continuidad. Y lo que vamos a hacer aquí es aprovechar de relacionar todas las velocidades. De forma sencilla, en este ejemplo, hay una velocidad en toda esta sección, es decir, la velocidad 3, 4 y 5 valen lo mismo, y la velocidad 6 y 7 valen lo mismo, ¿no? Entonces voy a encontrar esas relaciones de velocidad. ¿Y cómo se relaciona la velocidad 6 con la velocidad 5, por ejemplo? Eso está en función de las áreas, ¿no? De las áreas de tubería. Entonces, bueno, aprovecharé también de... Ok, ecuación de continuidad, aquí lo voy a detallar. Básicamente aquí lo que puedo escribir es lo siguiente, que bueno, puntos de interés va a ser 5, 7 posiblemente, entonces voy a hacer estos primero inicialmente. Área 5 por velocidad 5 es igual a área 7 por la velocidad 7, ¿no? El área 5, bueno, es pi por el diámetro, en este caso sería diámetro 1 al cuadrado sobre 4, es el área 5 por la velocidad 5, esto es igual a el área 7, bueno, va a ser pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 7, ¿no? De acá voy a tratar de despejar, bueno, relacionar una de las velocidades en función de la otra. Si se fijan, bueno, esta parte siempre se cancela en este tipo de ecuaciones, y lo que va a quedar es lo siguiente, es B5 por el diámetro 5 al cuadrado es igual a... Bueno, acá yo despejaría una velocidad. Voy a aprovechar de despejar directamente una de las velocidades. Por ejemplo, voy a despejar la velocidad 7, B7. Entonces, la velocidad 7 sería igual a la velocidad 5 por la espacio de nuestro trabajo. Por, bueno, esto, ¿no? Diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado. Entonces, diámetro 1 sobre diámetro 2 al cuadrado. Lo estoy ordenando de esa forma. Entonces, simplemente despejando es lo que obtengo. Aquí creo que es bueno que voy a explicarles una conclusión importante a la que siempre se llega. Es que cuando partimos de la ecuación de continuidad, esto si despejáramos la velocidad 7 quedaría B5 por A5 sobre A7, ¿no? Si se fijan, esta relación, este término, es equivalente a este término, al área A5 sobre el área A7. Es algo importante, o sea, es decir, que los cocientes de área de tuberías cilíndricas son iguales a los cocientes de los diámetros al cuadrado. Entonces, básicamente ahí siempre se van a anular el pi y el 4, siempre van a terminar anulándose, y esto puede utilizarlo como resultado un poco más rápido, ¿no? Entonces, de hecho, eso va a pasar con todas las... bueno, con todas las tuberías, en realidad. Bien, entonces con esto he escrito la velocidad 7 en función de la velocidad 5. También sé que voy a escribir todas las ecuaciones. De hecho, la forma en que yo escribo las ecuaciones de continuidad es la siguiente. Escribo todas las velocidades en la velocidad en el punto 5 que me interesa, la velocidad en el punto 6, la velocidad en el punto 7. Esas son las tres en realidad que tengo en el circuito. Sí, bueno, en realidad V2 es 0, V1 es 0,
V3, V4 no vamos a necesitar calcular porque no tenemos esos puntos para el cálculo. Entonces serían 5, 6 y 7 las que necesito. Entonces yo lo que hago es escribir todas las velocidades, V5, V6, V7, todas las escribo en función de una única velocidad. Entonces en este caso voy a elegir, como estoy diciendo acá, la velocidad 5 como referencia. Entonces acá quedaría esto por el diámetro del área 5, que bueno, es proporcional al diámetro 1 al cuadrado, y sobre el área 7, que es proporcional a D2 al cuadrado. Bueno, V5 va a ser nuevamente igual a V5, y este V6 la velocidad 6 en realidad sería igual a la velocidad 7, entonces lo voy a escribir directamente así. Es igual a este término al final. Bueno, entonces ya tengo escritos esos. Tengo escritos todos los términos de velocidad, de las tres velocidades que me son necesarias en función de la velocidad V5. Además, los diámetros nos daban una relación de diámetros, ¿no? Nos decían que aparte nos decían que el diámetro 1 era 2 veces el diámetro 2. Esto también recuerdo que decía. Voy a volver a pasar el enunciado. Acá nos decían esto, ¿no? Se sabe que el diámetro 1 es igual a 2 veces el diámetro 2. Eso en realidad nos ayuda harto porque este cociente de 1 sobre 2, bueno, lo que significa es que va a valer 2 directamente. D1 es 2 de 2, ¿no? D1 sobre D2 sería esto así, entonces quedaría 2 directamente, ¿no? Entonces, bueno, todo ese término vale 2. Entonces eso nos ayuda porque este término vale 2 y este también vale 2. Entonces en realidad es 4 veces, ¿no? Multiplicando ese 2 al cuadrado, bueno, me va a quedar que la velocidad 6 es igual a... Bueno, esto lo voy a pasar aquí. Y resumiendo, entonces la velocidad 5, bueno, lo voy a dejar en función de la velocidad 5. La velocidad 6 va a ser 4 veces la velocidad 5. Y la velocidad 7, bueno, lo mismo, ¿no? Entonces, esa sería finalmente la forma en que yo escribiría la ecuación de continuidad. A estas tres ecuaciones les voy a denominar a la ecuación 2. Entonces, la ecuación 1 representa la ecuación de energía, la ecuación 2 representa las ecuaciones de continuidad, todas en una serie de ecuaciones de continuidad. Y lo que vamos a hacer ahora es expresar, entonces con eso en realidad hemos relacionado V7, V5, V6 en función de V5, ¿no? Entonces los voy a básicamente poder reemplazar en función de V5 esos tres términos. Nos tocaría también encontrar lo que corresponde a la potencia de la bomba, al trabajo de la bomba. No, perdón, no es el trabajo, esto no es el trabajo, esto es la cabeza de la bomba. Entonces, el término de cabeza es energía por unidad de peso. No es energía en concreto, cabeza de bomba. O lo que también el INGE le llama es altura de bomba, ¿no? La altura de la bomba. Bien, entonces esto lo vamos a resolver utilizando las ecuaciones de la bomba. Antes. Bien, este es el resumen de las ecuaciones de continuidad. Entonces, voy a poner acá. Luego ahora vendría, en todo caso, de la bomba, haciendo un calculito de la bomba. De la bomba nos han dado la potencia y nos han dado el rendimiento. Esos dos son los dos parámetros que nos han dado de la bomba. Bueno, si escribo la ecuación de una bomba, entonces la potencia es igual a, en el caso de una bomba, la potencia sería la potencia que permite transmitir la bomba, es una potencia hidráulica. Y la potencia hidráulica es peso específico, es presión por caudal en realidad, la potencia hidráulica.
Entonces, presión es, ese término es la presión que puede generar la bomba, el gamma por la altura de bomba y por el caudal, sobre el rendimiento. Eta, que estoy escribiendo aquí. Bueno, tenemos que tener una clase un poco más detallada, yo creo, de lo que corresponde a bombas. Entonces, este término es la cabeza de la bomba o la altura de la bomba, ¿no? Que está escrita en la ecuación de energía. Multiplicada por el peso específico, eso se convierte en una presión. Entonces, en realidad, todo ese término es el delta P de la bomba, es el incremento de presión que genera la bomba. Y multiplicado por el caudal, bueno, presión por caudal, eso va a ser una potencia hidráulica. Bien, entonces eso de acá en realidad despejaríamos nosotros, ya que conocemos la potencia, el rendimiento, gamma, podríamos despejar la altura de bomba. Entonces va a ser la potencia por rendimiento sobre el peso específico y el caudal. Bueno, acá en realidad el caudal también tenemos que escribirlo, ¿no? Entonces tal vez sería bueno que antes de escribir el término de la bomba también escriba lo que es el término del caudal. No lo conocemos y tampoco tenemos una velocidad en el sistema. Bueno, en este sistema no existe una velocidad que ya conozcamos. No nos da una velocidad en alguna teoría. Lo que hay que hacer es encontrarla y el manómetro va a servir para eso, para encontrar las velocidades. Entonces, en realidad, el caudal de la bomba voy a tomarlo, por ejemplo, en el punto 5, utilizando la velocidad 5. Entonces, eso va a ser nuestra artimaña. Vamos a empezar a dejar todo lo que corresponde a las velocidades, todo lo que tenga relación con las velocidades, en función de una única velocidad, de la velocidad 5. Ok, entonces, acá voy a escribir eso del caudal. El caudal, bueno, es igual al área por velocidad. En el caso concreto voy a escribir el área de la sección 5, del punto 5, por la velocidad 5. Eso va a ser, el diámetro en esa porción vale 1, en el punto 5 vale 1 por V5. Entonces este va a ser el caudal que voy a utilizar. Bien, entonces bueno, si he escrito el término de caudal, acá estoy utilizando la potencia ese término de caudal. La variable V5 está dentro de ese término, ¿no? El valor de la velocidad 5 está dentro de ese término. Bien, entonces eso es lo que corresponde a las ecuaciones de el caudal en la bomba, en todo caso, la potencia de bomba, las ecuaciones de continuidad y la ecuación de energía. Bien, aquí hay un otro elemento que tenemos que hacer entrar en el juego, que sería el manómetro. El manómetro está midiendo la diferencia de presiones entre el punto 5 y el punto 6. Bueno, el punto 5 tendría que... no conozco la altura, ni tampoco esta, pero conozco la diferencia de alturas que hay entre 5 y 6. Eso es A, ¿no? Esa distancia A es la diferencia de alturas entre los dos puntos. Eso es lo que necesito en realidad. Entonces vamos a hacer también la ecuación de un manómetro, ¿no? La lectura manométrica. Voy a aprovechar de borrar esto. Y lo vamos a utilizar acá. Entonces, bueno, es más fácil manipular en varias páginas. Ok, entonces esto vamos a hacer la lectura manométrica.
Bien, bueno, entre el punto 5 y el punto 6, lo que haría es esto. Tomaría, por ejemplo, la presión del punto 5 y luego calcularía todas las variaciones de presión de 5 a 6, es decir, yendo en este sentido, partiendo de este punto y moviéndome hacia este lado. Y entonces acá voy a ir sumando o restando las variaciones de presión que tenga en ese trayecto, ¿no? Si parte del punto 5, tendría que subir primero una cierta altura hasta este punto, ¿no? Entonces sería menos gamma del fluido, bueno, el peso específico del agua por A más B más R. Esas tres medidas. He llegado acá, donde tengo aire. Entonces en el gas, bueno, la presión es la misma hasta este punto. O sea, no tengo más variación de presión. Y de acá descendería a una cantidad B, ¿no? Entonces, si desciendo, incrementa la presión, gamma por B. Y con esto he llegado a la presión del punto 6. Entonces eso sería igual a la presión del punto 6. Básicamente esta parte se anula. B con gamma B negativo con positivo va a anularse. Y lo que tengo acá es lo siguiente. Voy a escribir entonces de esta forma. Voy a empezar a escribir esta ecuación hidrostática en la forma en que se conviene para manipular también con la hidrodinámica. Entonces voy a escribir P5 menos P6. Voy a pasar este P aquí abajo. Y quedaría igual a... entonces este menos va a pasar a lo derecho con positivo. Entonces sería gamma A más R, ¿no? Y ahora lo que quiero hacer es dividirlo, lo voy a dividir entre gamma para que quede de esta forma, P5 sobre gamma menos P6 sobre gamma. Y bueno, simplemente al dividir se volvería 1, ¿no? Entonces la ecuación del manómetro, la lectura manométrica, lo voy a expresar de esta forma. En la forma que es más conveniente para la dinámica de fluidos, es decir, P sobre gamma y Z directamente acá, o delta Z. Pues bueno, esto vamos a llamar a la ecuación, creo que esta va a ser la 4, ¿no? 2. Bueno, esta va a ser mi ecuación 3 y esta va a ser la ecuación 4. Estoy empezando a mezclar varias ecuaciones. Bien. ¿Qué más? Entonces he encontrado una relación entre las presiones del punto 5 y el punto 6. Pero no sé ni cuánto vale la presión 5 ni la presión 6, solo sé cuánto vale su diferencia. Lo que vamos a hacer acá, necesitamos, sí o sí, es establecer una segunda ecuación que relaciona estas variables nuevamente, entre el punto 5 y el punto 6. Hasta acá es donde nos es útil esta, ¿no? La ecuación de energía entre 5 y 6. La ecuación de energía entre 5 y 6 va a seguir esta trayectoria, esta de acá. De este punto y siguiendo el fluido me iría hasta el punto 6. La lectura manométrica ha seguido esta trayectoria. Entonces, en realidad son dos ecuaciones diferentes, no van a ser iguales. ¿Hicieron un comentario? Creo que sí. Puede ser, ¿no? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es continuar la siguiente clase. Vamos a dejar esto hasta acá. El ejercicio resuelto lo tienen en el Classroom. Este ejercicio corresponde al ejemplo ya del capítulo número 4. Entonces, los que ya deseen revisarlo, lo pueden encontrar acá, ¿no? Es el capítulo 4, el ejemplo 4.2. Entonces, ese ejemplo pueden ir a revisarlo también en la carpeta de auxiliatura. Entonces, bien, bueno, vamos a quedar acá. Por ahora vamos a concluir esto en la siguiente clase. Gracias, Auxi. Bien, perfecto. Gracias, Oxy. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima semana.